Vamos a estar compartiéndoles algunas palabras que vengan a equilibrar, podríamos decir, las energías, ¿no? Porque obviamente hay muchísimo flujo de energías materialistas enfocadas exclusivamente a la sobrevivencia, ¿no? A cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir, cómo vamos a pagar nuestras consabidas rentas, etcétera, etcétera. Pero muy poco se habla, en verdad, muy poco, de lo que es lo espiritual. Entonces, en nuestra página es obvio que nos interesa eso, compartir lo que es la parte espiritual de la vida, para ver cómo podemos nosotros retomar ese camino hacia nuestra divinidad interior, de hecho. Pues es obvio que estamos muy lejos de esa divinidad nuestra, ¿no? Y tal vez es un buen punto de inicio para esta noche, que reflexionemos un poco sobre eso que es la espiritualidad, ¿no? ¿Cuál es realmente la esencia misma de cada persona? Cuando así nos vamos acostumbrando, se da un cambio en la forma de pensar que inevitablemente nos lleva a lo que es conocido como la revolución de la conciencia. Pero la revolución de la conciencia no es solamente intelectual, o sea, empezamos con inquietudes espirituales en la mente, mas poco a poco vamos llevando nuestra revolución espiritual a lo emocional también, y luego a una revolución física que nos lleve a ver que precisamente necesitamos un cambio, y un cambio radical, porque pues en realidad, ¿no? Mucho se habla y hay muchas escuelas y filosofías que hablan de ese cambio, de ese gran salto cuántico, de esa gran transformación, pero como no nos explican cómo ni por qué hay que hacerlo, pues no vemos con claridad el panorama, ¿no? Lo que hay que hacer, no lo vemos claramente. Y es un problema, ¿no? De la parte psíquica en este mundo, en este planeta. Sí, efectivamente hay que darle like y seguir a la página para que les envíen las notificaciones cuando entramos en vivo. Ahora, esta labor que estamos realizando por las redes es muy importante. Desde el año 2012 que abrimos estos perfiles, y desde el año 2016 ya más de lleno, empezamos a entrar en vivo con estos temas. Aquí en la página hay muchísimos videos que ustedes pueden ver. Algunos ya los eliminamos porque pues ya estaban quedando obsoletos, ¿no? El tipo de edición y demás. Y pues ahí pueden ustedes ver que hemos estado en la lucha, porque es importante nuevamente, no nada más por este medio, por todos los medios, llevar ese mensaje a la humanidad. Y muchos dicen, bueno, y creo que ya había unos comentarios de algunos de ustedes hace un par de semanas, que decía, bueno, pero Hercólubus no ha llegado y decían que para el 99. Y Hercólubus que no llega, ¿no? Pero quitemos eso por un momento del panorama, ¿no? De la que es el cuadro total de la humanidad. Fíjense que el problema más grave es que estamos siendo engañados. Les voy a decir por qué. Porque estamos nosotros viviendo una ilusión, ¿sí o no? Nos creemos seguros bajo un techo, entre unas paredes. Nos creemos completos, nos creemos importantes para esta creación, y en realidad no lo somos. Si tomamos en cuenta, ¿no?, que la Tierra es solo un planeta de tantos más que hay, millones y millones de planetas, ¿qué importancia podría tener este planeta y qué importancia podría tener la vida de este planeta, o la vida individual de cada persona en ese caso? Sigamos hablando
de todo esto, ¿no? Ya les di una pequeña introducción, gracias a los que se quedaron y a los que volvieron. Y vamos a entrar de lleno al tema. En el Génesis hebraico, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos dice que y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Se dice que en este séptimo día son precisamente los orígenes, o que narra los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron hechos por Jehová Dios. Interesante, hay una observación que notábamos y que estudiamos este dato en diferentes versiones bíblicas, y es importante ver cómo han cambiado, de hecho, la palabra Jehová por la palabra Yahvé, sin saber tal vez, o tal vez con la intención, nunca lo vamos a saber nosotros, de alterar el conocimiento. Jehová y Yahvé son dos seres diferentes, podríamos decir. Pero recordemos que tanto el Génesis como todos los libros bíblicos, todos los libros en el contenido bíblico, son para tomarse en forma simbólica. Es para un trabajo que hay que hacer. También nos dice que tendríamos que descansar en ese séptimo día. La obra habría de realizarse en 6 días. Cuando está hablando aquí de la obra, pues está hablando precisamente del trabajo que hay que hacer nosotros mismos. Entonces, de esa manera sabemos que el séptimo día es como que en el árbol cabalístico, si tú lo sabes ubicar, si tú lo sabes comprender, te das cuenta que está muy elevado, está muy alto. Después del Shabbat o Sabbat viene el Da'at. En la creación de todos los cuerpos internos está la clave, porque si nosotros no hemos creado los cuerpos internos, no vamos a disfrutar de ese día de descanso, de ese séptimo día, de ese Shabbat. Se nos dice también que en hebreo, pues es el Shabbat o Shabbat, significa como cesar. Por eso dicen que pues descansar en ese día, en ese séptimo día descansa Dios, descansó Yod-Heh-Veh, o Yod-Heh-Vauh-Heh, descansa de su trabajo. Es importante notar que estamos hablando de la creación desde un punto de vista muy profundo, no nada más desde lo que es la masa o la materia en la tierra, en el plano físico donde estamos. En la Gnosis sabemos que así como los Sefirot se desglosan y se desdoblan hasta llegar a donde estamos nosotros, a Malkut, al cuerpo físico, también la Tierra y todos los planetas del inalterable infinito siguen el mismo trabajo, van descendiendo en la creación, de nivel en nivel, de dimensión en dimensión, hasta que cristalizan físicamente. Ese es el Malkut. La Tierra tiene su Malkut, cada uno de nosotros tenemos nuestro Malkut también. Son entonces 7 días de la semana, y estos 7 días están relacionados con los 7 planetas básicos del sistema solar. Recordemos que en la Gnosis establecemos y enseñamos siempre que son 2 números muy importantes en la creación. El 3, que a través de las 3 fuerzas cósmicas llegan a generar un planeta, un mundo, un cuerpo, etc. Pero es con el 7 o la ley del 7 que esta creación tiene que organizarse, ordenarse, para que realmente sea un cosmos, un microcosmos, un macrocosmos, cualquiera que sea el caso.
Entonces, por eso los antiguos, ¿por qué no? ¿Por qué hicieron semanas de 7 días y no de 10? O de 20 o de 30. Los nombres de los días de la semana provienen de la antigua Roma y de la astronomía babilónica. Los romanos adoptaron la tradición griega a su vez. Y esa tradición consistía en nombrar los días de la semana según los 7 dioses y planetas más importantes del sistema solar. Aquí vamos entrando en cuestiones muy interesantes porque cada uno de los días de la semana se relaciona con cada uno de los planetas cercanos a la Tierra según su ubicación, según su distancia con relación a la Tierra, y se relacionan también con cada uno de los dioses que rigen ese planeta. Si vemos, aunque estos temas son básicos, sinceramente, son a la vez profundos. La profundidad de la gnosis la vamos encontrando cuando vamos aprendiendo a transformar nuestro interior, a eliminar nuestros agregados psicológicos. Eso es claro. Entonces, estos temas son básicos, pero a la vez son tan interesantes que si nosotros supiéramos todo esto y sobre todo vivirlo todos los días, conscientemente, pues nos transformaríamos, dejaríamos de sufrir. Si tú todos los días te acuerdas, ok, ¿qué día es hoy realmente? Porque hay que saber que existe el orden oficial de los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero existe también el orden astrológico de los días, mágico. Entonces ahí es donde entramos en cuestiones interesantes, porque si tú quieres ponerle magia a tu vida, pues tienes que levantarte todos los días en ese tono, ¿no? De ver, ok, ¿qué día es hoy realmente? Astrológicamente, ¿qué día es hoy? ¿Qué divinidad rige? ¿Qué energías se pueden percibir en el ambiente? Estamos tan dormidos que no percibimos nada, ¿no? No sé si a ustedes les pase, pero a veces vamos por las calles, no percibimos el calor humano de los demás, no percibimos el peligro en un momento dado, no percibimos ni el clima. A veces se nos olvida completamente que estamos metidos en un cuerpo físico. Obviamente que también pues se nos olvida el día que es realmente, ¿no? ¿Qué día es? ¿Por qué es importante saber? Es un nombre nada más, diríamos, ¿no? ¿Qué importa el día que sea? Bueno, importa porque el orden astrológico del día marca la conexión del humano, de la conciencia, de la esencia y en todo caso de la personalidad humana con ese Dios, con esa divinidad. Todos tenemos un ángel que nos rige. Identificarlo es importante. Saber cuál es el rayo que nos rige. Del orden cósmico, de los 7 rayos básicos de la creación, uno de ellos nos rige a todos nosotros. Y entonces necesitamos conocerlo para vibrar mejor con eso. Si vemos, la gnosis en el fondo es algo muy exquisito, muy espiritual, relajante, algo tranquilizante, algo místico, pero cuando lo hacemos de una forma práctica. Recordemos, ¿no?, que el lunes, pues, significa realmente el día de la luna. Y fue nombrado ese día así para relacionarlo con el satélite lunar y con la diosa luna, que es la diosa de la alquimia, el trabajo con nuestra luna interior en la alquimia. Pero después de ella viene el miércoles, Mercury Dies, día de Mercurio, el dios del comercio. Interesante porque en la luna entendemos la importancia del agua. La luna se relaciona con el agua. Y en Mercurio, perdón, me pasé un día, ahorita volvemos a él. En Mercurio aprendemos la importancia del mercurio filosofal. En el orden que se sigue actualmente, antes del miércoles viene el martes, como ya sabemos, Martis Deis o Martis Dies, que significa día de Marte, el dios de la guerra.
Luego el jueves, Jovis Dies, que significa día de Júpiter, o el día de los dioses. Los antiguos babilónicos no decían es jueves, es el día de los dioses. En ese día honraban, recordaban a todos los dioses, de todos los tiempos, de hecho. Muy lejos estamos de esa espiritualidad, ¿no? Andamos tan a la carrera todos los días buscando el pan de cada día y buscando cómo resolver nuestros problemas económicos, que quién se va a acordar de los dioses, ¿no? Pero ¿sabían ustedes que ellos nos pueden ayudar, de hecho, a tener una vida mejor? Para ver si a ustedes les interesa el tema y ven el sentido práctico de esto. Viernes, Veneris Dies, que significa día de Venus, la diosa del amor. Entonces, si nosotros estamos sufriendo por falta de amor, pues ¿qué tenemos que hacer? Ubicar el día que es viernes, astrológicamente hablando, porque no es el viernes actual, sino el viernes astrológico, y hacer nuestras prácticas hacia esta diosa del amor, hasta esta diosa Venus. ¿Y qué prácticas se van a hacer? Pues claro, se relaja uno, se pone uno ante el sol o ante la ventana, que le den un poco los rayos del sol, se concentra en el planeta Venus y le pides asistencia a esta diosa Venus. Después del viernes viene el sábado, Saturni Dies, que significa día de Saturno, el dios de la agricultura, el dios del bienes raíces, el dios de la muerte también. De hecho, más de la muerte que de otras cosas, porque este día Saturno es el mismo séptimo día realmente. Luego viene el domingo, de acuerdo al orden actual, ¿no? Que significa el día del sol o solis dies. Como vemos, los nombres han sido cambiados, alterados, ¿ok? No se sabe exactamente cuándo, pero se piensa que por allá en los años, pues, antes del año 1000, antes del milenio aún, ya se habían cambiado los días, el orden de los días, el orden planetario. Si hasta los meses fueron cambiados, anteriormente eran 10 meses en el calendario. Creo que después de Julio César, que quedó a cargo, que era el sobrino de él, hizo que se pusiera un mes más, 2 meses más al año, y uno de ellos llevaba su nombre. Augusto, ¿no? Agosto, porque el otro era Julio César. Y si vemos, por ejemplo, esto para darnos un poquito de qué pensar, ¿no? Si el mes de septiembre, ¿sabíamos que sept es 7 en francés? O sea, pero no es en el orden que está, no es el séptimo mes, sino que es el 10º mes. Entonces como que no concuerdan. Noviembre 9, ¿no? 9, noviembre, diciembre 10. Entonces están en mal lugar los meses y así también los días de la semana. Y nos toca a nosotros los gnósticos hablar de esto para que vuelva el ser humano a esa espiritualidad que tanto le hace falta. Nos hace falta realmente esa espiritualidad, pero mientras no conectemos con los dioses, con los devas de la creación, no vamos a poder tener nosotros esa espiritualidad. También en el decálogo mosaico se le decía a la humanidad que te acuerdes, acordarte del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. En el libro del Éxodo, ahí nos habla de eso. Y dice, afirmando, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Literalmente así lo dice, lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera versión antigua, que data de los años 1600 por allá, es antiquísima, no, 1506 de hecho. Y así decía literalmente, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día será reposo para Jehová. Dice Jehová, no dice Yahvé.
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yod-Heve, Jehová, los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Entonces 6 días trabajaremos en la obra y haremos toda la obra. ¿A qué obra se está refiriendo? Déjenme buscar el árbol cabalístico aquí en el famoso Google, que de hecho tiene toda la información que tú le quieras buscar, más ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Pero tienes que saber la fuente, identificar bien la fuente, ¿no? Bueno, tengo aquí el árbol cabalístico frente a mí y efectivamente tenemos, es el árbol de la vida también, se le llama así. Y tenemos aquí, ¿no? Ya les decía, Malkut. Desde Malkut hasta Keter tenemos 10 Sefirot. Es obvio que todos ellos corresponden a un nivel del trabajo que hay que hacer en nosotros. De esa obra que dice Moisés, allí en el Éxodo, que tenemos que hacer como lo hizo Yod-Heve, como lo hizo Jehová en la creación. Nosotros tenemos que imitar a Jehová. Tenemos que ser también creadores de nuestro propio universo interior. Trabajar 6 días intensos y el 7º descansar. Esos 6 días son así, miren, Yesod, Hod, Nexak, Tiferet, Chesed o Gesed, Jeburaj, y luego viene el 7º día. Si quieren que les explique qué significan esos o cuáles son esos trabajos que hay que hacer en ese día cósmico, podríamos decir, escríbanlo ahí. Porque si no pensaría que estamos en un nivel pues algo elemental sobre Cábala, sobre el árbol cabalístico, y no tendría caso porque no están viendo la imagen, ¿no? Pero si ya conocen el árbol cabalístico, el árbol de la vida, podríamos hablar un poco más sobre eso. Porque recordemos que en esos 6 días de trabajo, el Malkut no entra ni siquiera, no califica, podríamos decir, porque el trabajo empieza en Yesod. Dices Victoria Rodríguez, si quieres, ok. Bueno, para explicarles más, díganme entonces qué es Yesod. Para ustedes, ¿no? ¿Qué es Yesod? Porque la obra empieza en Yesod. ¿Ok? Y Yesod, si nosotros vemos el árbol de la vida, pues lo ubicamos precisamente a la altura de los órganos creadores, por no decir la otra palabra que podría tal vez llegar allá a las computadoras de Mark Zuckerberg y podría bloquearme. Pero en esos órganos creadores está la regencia de Yesod. Y ahí está la luna también. La luna que hay que transformar. Ese Yesod también se corresponde con el cuerpo etérico o cuerpo vital, que es la parte tetradimensional de Malkut, de la tierra física. Por eso ya sabemos que en alquimia se necesita tierra, se necesita agua, fuego, tierra. Para la transformación, la tierra es el cuerpo físico, es Malkut. Pero en el mismo árbol cabalístico, en todos los libros sagrados se sabe que el mundo físico, el cuerpo físico, es solo un vehículo de manifestación de otras fuerzas de tipo superior. Por eso hay que trabajar en Yesod. Demetrio Hernández pregunta, ¿está en vivo? Acabo de leer tu pregunta, lo cual quiere decir que sí, estamos en vivo. Por favor, si nos escribes de dónde eres y cuál es tu inquietud y tu pregunta, y con mucho gusto te ayudamos. Decíamos entonces que tenemos que realizar esos 6 días en nosotros como Yod-Heve los realizó en sí mismo. Por eso
se nos dice que llegando a esas alturas del trabajo, tienes que descansar ese séptimo día. Por eso se le guarda tanto respeto al séptimo día, al Sabbat, que curiosamente todos los demás que ya mencionamos, el orden actual de los días no es el orden astrológico, fue cambiado hace muchos años. ¿Por quién? ¿Por qué? Etcétera. Eso es tema para otra transmisión en vivo, pero fue cambiado y no es ya lo original. No coinciden, el orden actual de los días no coincide con la posición de los planetas con relación a la Tierra, no coincide con las divinidades que rigen la vida en el sistema solar, no coincide con los dioses, no funciona. Si tú quieres practicar una espiritualidad y te quieres regir por el día actual, no vas a tener resultados. Pero adivinen que el Sabbat, el sábado, que también lo relacionan los antiguos con Cronos, ese dios poderoso del tiempo, ese no fue cambiado. Ese lo dejaron exactamente donde tenía que estar. Y es el séptimo día. ¿Por qué? ¿Será por la advertencia bíblica de que Dios dice que no debes cambiar o no debes alterar o qué? ¿O será por temor? ¿O por qué? ¿Por qué el día sábado, el Shabbat, no fue cambiado? Bueno, ahí se los dejo. Escriban ahí sus preguntas y díganme. ¿Sí entienden la pregunta? A ver, si todo el sistema de días de la semana ya no coincide, el actual no coincide con el orden astrológico de los planetas y por ende no coincide con la relación de los dioses con la esencia humana, porque fueron cambiados. Es un hecho, está registrado en la historia. Pero ¿por qué el día sábado no fue cambiado? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Porque les gustaba divertirse, ir a las bodas, etcétera, o a las fiestas, o qué? Bueno, ahí escriban sus comentarios. Pero la cuestión es de que estos 6 días, el primero lo relacionamos con Yesod, la autorrealización o la elevación del primer o del segundo grado del Kundalini, la creación del primer cuerpo interno, la cristificación, de hecho, del primer cuerpo interno, Yesod, cuerpo etérico y vital, pues es el primer día de la creación. Tenemos que realizarlo nosotros. Y ese es el centro precisamente de todas las fuerzas poderosas del tercer logos. Y conecta también mágicamente con Keter, Tiferet y Malkut. Es como una línea vertical, como que una corriente energética directa desde Keter, el Padre, hasta los órganos creadores. En el mundo físico, desde la glándula pineal, en el centro de la cabeza, hasta los órganos creadores. Hay una relación muy importante de la glándula pineal con los órganos creadores. Mucho se habla en la filosofía de estos tiempos de que hay que regenerar la glándula pineal. Muy bien, correctísimo. Pero los métodos son los que no son correctos. Si vemos que en el árbol de la vida nos enseñan claramente la relación de Keter con Yesod, la relación de la glándula pineal con los órganos creadores, es obvio que nosotros, aprendiendo el sabio uso de las energías creadoras, podemos fortificar nuestra glándula pineal, todas las demás, pero especialmente la de la glándula pineal, que sí hay que regenerarla, porque precisamente ahí está el asiento del alma. Ahí es donde se conecta al alma del desencarnado cuando tiene que retornar en un nuevo cuerpo. Ahí se conecta en ese átomo especial. Con las vacunas y con otras cuestiones químicas se deterioran las glándulas. Si nosotros queremos regenerar esas glándulas, necesitamos empezar a practicar la transformación de la energía creadora, el ahorro consciente de las energías creadoras, es decir, la transmutación sexual. Luego vamos a Hod. Después de Yesod viene Hod, H-O-D, se escribe con H, se pronuncia con J. Hod significa el cuerpo astral, aquel que es capaz de crear un cuerpo astral,
de desarrollar un cuerpo astral, de cristificar un cuerpo astral, de solarizar un cuerpo astral, de levantar su kundalini a través de la médula del cuerpo astral, entonces realiza el segundo día de la creación. Y luego pasa a trabajar con Nexag. Nexag también hay que crear un cuerpo que corresponde con ese Sefirot, que también se haga solar y que también tenga su kundalini y se levante para que se realice el trabajo en el cuarto día. Y luego hay que trabajar con Tiferet. Tiferet siendo el quinto, de abajo hacia arriba, es el sexto de arriba hacia abajo, como vemos aquí. Y de esa manera nos indica la relación que hay precisamente, el mediador que es Él entre lo espiritual y lo material. Mas también necesitamos crear un cuerpo causal, que correspondería, una vez que ha sido solarizado, que se ha convertido en un cuerpo superior existencial del ser de oro puro, y que el kundalini ha subido a través de él, entonces se ha realizado el trabajo, la obra en el cuarto día. Después pasamos a los trabajos con Yesed, antes de Yesed, Geburah, que es la walquiria, que es el alma humana, que que es de sexo masculino se presenta como una bellísima mujer. Para las hermanas que son sexo femenino, obviamente se presenta como el guerrero de todos los tiempos, con su espada y con su capa y a caballo y fuerte y valiente, etc. Cada uno de nosotros, la humanidad ya ni inspiración tiene, ¿no? Ya para qué. Pero cuando nosotros desarrollemos la inspiración, ese retrato de Geburah, de la walquiria, nos llena de éxtasis, nos inspira a seguir trabajando sobre nosotros mismos. Y a las damas, ese retrato de ese guerrero de todos los tiempos, también de ese luchador, también les inspira a trabajar sobre sí mismas. Porque después de ese trabajo, que se sella como el quinto día del Génesis, viene el sexto, que es Yesed, o Chesed, o Gesed, como lo queramos pronunciar. Lo importante es que entendamos su posición y su relación con el trabajo que hay que hacer. Porque también tiene su kundalini. Y también se tiene que hacer solar. Y ya son los 6 días de la creación. Cada uno de los días se relaciona con ellos. Y luego viene el Shabbat, el sábado, que es el origen precisamente de las fuerzas sexuales con toda su intensidad en toda la creación, en todos los planetas. Nosotros los seres humanos no sabemos la importancia de la energía sexual. Y cuando entendemos un poco de ello y queremos regenerar el cuerpo y la mente y todo en esa cuestión, siempre vienen los ataques de las fuerzas tenebrosas. El Sabbat son fuerzas, pero siempre, de acuerdo a la psicología inferior de la gente, se ha relacionado con la brujería, con la hechicería, con jinas negros, etc. Y es correcto. Pero también tenemos que reconocer que de Da'at, de Shabbat, vienen los impulsos eróticos y de gran fuerza y voluntad para los trabajadores de la gran obra. Lo que pasa es que hay que reconocer el trabajo que hay que hacer ahí precisamente. Siendo el Da'at y su relación con el Shabbat la primera fuente de vida que conecta con la corona sefirótica, con los 3 sefirot superiores, que es Keter, Binah, Chokmah, pues es obvio que es una fuente de gran sabiduría para nosotros. Pero hay que saberla transformar. Ese Da'at es el trabajo que hay que hacer nosotros. Es el caos de la creación que tenemos que reorganizar en nosotros mismos. Por eso lo relacionan con el cuervo negro, con el tifón Baphomet, con Saturno, con el dios Cronos, etc. Porque es ese Saturno negro y se relaciona con la muerte.
En Da'at hay que aprender a morir. En el Shabbat hay que aprender a morir. Por eso los antiguos decían, no, ese día no hagas nada. Quédate en tu casa. De hecho, desde el viernes por la noche, a medianoche, se retiraban de sus actividades, se recogían, oración, mucho recogimiento, mucha espiritualidad, porque se estaba tratando precisamente de eso. De cómo vamos a vivir ese día. Es el día más poderoso de los 7, el más importante, sobre todo para nosotros que estamos en el conocimiento esotérico, pero hay que aprender lo que hay que hacer en ese día. Para quien realmente trabaja, la divinidad le guía. Para quien pierde el tiempo y no trabaja sobre sí mismo, la divinidad se acerca y entonces cae en garras de las fuerzas tenebrosas del macho cabrio, las fuerzas del Sabbat. El Sabbat, sábado o Sabaot, es la potencia sexual, como ya dijimos, que viene desde la corona sefirótica y agarra fuerza importante y nutre a todos los sefirots de abajo. Pero sin esta fuerza sería imposible la vida, como ya sabemos. La naturaleza usa esas fuerzas y da el impulso a las criaturas para que se reproduzcan, para que se unan sexualmente y le entreguen toda la energía. Y efectivamente así lo hacen, o así lo hacemos los humanoides. ¿Y con qué objetivo? La Tierra y sus fuerzas secretas no le importa lo que tú sufras. No, y uno dice, 108 vidas, es triste y doloroso, pero para la Tierra mejor, porque entre más vidas vivas, más energía le damos, ¿sí o no? ¿Qué somos realmente? El resultado de la digestión, ¿verdad? Lo que consumimos se digiere, se convierte en calor, en energía, y eso es lo que somos. Y toda esa energía va a la Tierra. Y la energía de todos los humanos y todas las especies y árboles y todo va a la Tierra, al fondo de la Tierra. Y la Tierra con eso se impulsa y sigue su avance por el sistema solar, por la galaxia. Encantada de la vida, ¿no? Porque es muy relativo. A la Tierra, a la naturaleza, no le importa realmente los planes que nosotros tengamos en la cabeza de autorrealización y todo lo demás. No importa las creencias que tengamos sobre nosotros mismos. No importa si seamos ricos y poderosos o el más infeliz mendigo en la calle. No le importa. De todas maneras la energía me la vas a dar. Y les digo una cosa, ni las gracias nos dan. Se termina la vida, se termina el cuerpo deteriorado, ya no te puedes ni mover, listo para la tumba. Le entregaste toda tu energía, todo tu semen a la tierra y ni las gracias te dan. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me causa un no sé qué. Digo, entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Todos los proyectos esotéricos, o sea, los trabajos por la autorrealización íntima del ser, deben fundamentarse en la piedra, el sexo, el impulso erótico, esa fuerza mágica que se manifiesta en las parejas y es el macho cabrio, las fuerzas del Sabbat. Por eso el sábado, ya les doy la respuesta ya que nadie se atrevió a comentar, por eso el sábado no se cambió, porque con esa fuerza del Sabbat trabajamos todos, magos blancos, grises, negros, brujos, hechiceras, religiosos, la humanidad en general, las bestias de la naturaleza también, todos somos canales de esas fuerzas poderosas del Shabbat, pero no somos conscientes de eso. No tenemos el poder y la sabiduría para poder retener ese impulso sexual y transmutar esa energía creadora. ¿Sí o no? Bueno, si hay alguien aquí que lo tenga y diga, no, yo ya tengo la autorrealización. Es que hay muchas personas que se creen grandes maestros, ¿no? Autorrealizados, dioses, y te exigen una cuota. Y entre más grande sea, mejor. Pero tarde o temprano tú descubres que era una mentira, porque en realidad nosotros no somos nada.
Somos simplemente una máquina transformadora de energías. Y por eso nos da hambre, y por eso nos da sed, y por eso queremos realizar el acto sexual, y por eso queremos ver cosas, porque todo eso, y por eso respiramos a veces en contra de nuestra voluntad, ¿no? En forma instintiva, es un mecanismo que la naturaleza nos puso, nos dijo, ok, tú vas a respirar aunque no lo quieras para que se transforme la energía y me la des. En los tiempos de la Lemuria, cuando la humanidad era virginal, ellos empezaron a darse cuenta de eso, de esa tremenda realidad, de cómo la tierra solamente nos tiene de máquinas transformadoras de energía. Y solo para eso nos quiere. Así que es tiempo de despertar, es tiempo de dejar de soñar y darnos cuenta de lo que se trata esta creación. La gnosis es un conocimiento bello, maravilloso, pero exige disciplina, porque no vas a poder realizar nada de esto que la gnosis propone si no eres disciplinado. Si practicas hoy y de aquí a un mes te acuerdas nuevamente de la práctica y la vuelves a hacer, vas a obtener 0 resultados, 0. Y con el tiempo te manifestarás en contra de la gnosis y de los instructores y de los maestros. Esa es la historia de todos los seres humanos. Pero la invitación es no para hacer eso, sino la invitación es para que nos unamos en un trabajo consciente sobre nosotros mismos. El momento más intenso de tu vida, ¿ok?, tiene una gran importancia. Ahí es donde más agregados psicológicos se han manifestado y ahí es donde más tú puedes progresar, si aprendes a estudiar todo eso. Los sabios enseñaron, todo aquel que ora en la víspera del Sabbat y recita el pasaje de las Escrituras que dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, en el Génesis 2.1, es considerado como si fuese socio del Santo, bendito sea en la obra de la creación, nos dicen en el Talmud. Clave poderosa. Quiere decir que nosotros debemos estar en meditación en la noche, y bueno, de hecho el gnóstico debe meditar todos los días, a todas horas si es posible, pero especialmente en el sábado, en el Shabbat, reflexionar lo que son estas fuerzas y cómo nosotros podemos empezar a trabajar por dirigir esas fuerzas hacia el lugar correcto. En la etimología, ya para terminar, esta palabra, el Shabbat o Sabbat, se relaciona o se traduce como descanso o descansar. Otra traducción de estas palabras es el cesar de trabajar o cesar una actividad, Shabbat. Detente de eso que estás haciendo. La palabra relacionada a Shevita, nos dicen aquí, usada en el hebreo moderno con el significado de huelga laboral. Entonces se relacionan, podemos ver la relación, las raíces son las mismas. Pues tienen la misma consideración. Al referirse más que a la abstinencia pasiva de trabajo, al acto de no trabajar. O sea, no nada más es cálmate, relájate, sino no hagas nada, quietud total. Entonces necesitamos una quietud total en nuestro trabajo interior. Cuando queremos manejar fuerzas, cuando queremos canalizar fuerzas correctamente hacia nuestro despertar, tenemos que practicar la quietud total. Quietud en el cuerpo, quietud en la mente, quietud en el corazón, quietud en todo lo que somos. Y ahí empezamos a experimentar las fuerzas del árbol de la vida. Previo trabajo y estudio con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es obvio. No podríamos entender el árbol de la vida, ninguno de sus sefirot, si no entendemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si no lo estamos estudiando, viviendo en eso. Bueno, veo que han comentado, voy a ver. Nuevamente disculpas por la falla que hubo al principio. Gracias porque regresaron y se conectaron nuevamente a este video en vivo correspondiente al 25 de enero
Bueno, mi computadora dice 25, pero creo que es 24 del 2025. Saludos hasta Cancún. Gracias a todos por sus saludos. Nos dices Melvin Quintanilla, leo tu pregunta, dice, los trabajos de los días, ¿a qué clase de trabajo se refiere? Creo que escribiste eso ya hace 20 minutos y ya dimos la explicación. Si no puedes volver, ¿no? Ya una vez que el teléfono quede aquí, perdón, que el teléfono cese de transmitir, entonces queda el video aquí y tú lo puedes estudiar nuevamente, repasar. 25, gracias, sí. Estábamos creyendo que era 24, bueno, es 25. Ok, voy viendo más. ¿Qué dices? Elia Nancy. Y también se nota el tercer ojo entre medio de los dos ojos. ¿En dónde? ¿A qué te refieres? Hay mucha interferencia en la transmisión, dices Felipe. Sí, ya de hecho, ya eso. Bueno, cambié de servidor, podríamos decir. Entré con los datos del teléfono y ya estuvo muy estable ya todo el video, todo el transcurso. Al principio sí hubo dificultades, pero ya se corrigió. Dices, Aarón, que la humanidad es inspiración, es Génesis. Pues la humanidad estamos precisamente todavía en ese nivel del Génesis, de las aguas caóticas, ¿no? Sobre las cuales el Espíritu de Dios volaba, sobre esas aguas. Actualmente es lo mismo. El Espíritu de Dios, es decir, nuestro Yod-Heve, nuestro Jehová interior, vuela sobre nosotros, como Elohim que es, como ángel que es, al cabo. Pero nosotros no nos hemos decidido a trabajar seriamente sobre nosotros mismos. Entonces seguiremos siempre en ese caos, en ese color negro, en ese cuervo del Génesis. ¿Sí? Hay que trabajar, hay que transformar ese cuervo en paloma y esa paloma blanca en águila y esa águila en faisán. Ok. Noé Aguilera dice, el Sabbat empieza a las 6 p.m. del sábado. De hecho, empieza a las 12 de medianoche del viernes y se intensifica a la salida del sol el sábado por 3 horas. Lo que marca en realidad de ese Sabbat o ese día con toda su intensidad es la salida del sol donde quiera que estés. Desde el momento en que sale el sol son 3 horas. Y luego ya se alterna otro planeta y otro y otro. El Sabbat, el sábado, Saturno, es decir, es todo el día. Pero los demás planetas se van acomodando en el sistema solar y le van dando ciertas combinaciones muy importantes a nuestro día, ¿sí o no? Nuestro día es así. Es todo un desenlace de pensamientos, sensaciones y todo. Y eso obedece precisamente a las combinaciones planetarias que se dan ahí arriba. Tenemos que vivir más atentos, más alertas a todo eso y dejar de reaccionar para que esas fuerzas no nos perjudiquen. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen? Dice Sandra González, es por eso que muchos dejan la diversión para los sábados, el Sabbat, y se mueven las fuerzas negativas. Lamentablemente así es, ¿no? Pues la humanidad no ha aprendido eso, de lo que es la importancia del séptimo día del Sabbat y para qué es. Si es para hacer fiestas, pero fiestas internas, conexión con tu parte espiritual, y no lo estamos haciendo obviamente. ¿Hay alguna escuela de Gnosis aquí en Cancún? No, Demetrio, no, que yo conozca no, a lo mejor hay, necesitas buscarla en Google, no sé. Si alguien que nos esté viendo, escuchando, sepa de una escuela gnóstica en Cancún, por favor refieran ahí a Demetrio Hernández para que vaya a estudiar ahí. Ruth, vale, dice, es la gran pregunta, ¿qué propósito exacto, no? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Nosotros tenemos que lograr nuestra independencia de la tierra también. Sí es bonita, no lo vamos a negar, tiene aspectos muy, muy bonitos la tierra, pero no debemos dejarnos dormir por eso, porque de todas maneras vamos a morir. Y si nosotros no nos autorrealizamos, la muerte nos encontrará igual que como nos dejó o hasta peor. Sí, entonces
el propósito de la vida es que nos autorrealicemos y para eso hay que trabajar mucho sobre nosotros mismos. La Gnosis nos propone el trabajo sobre uno mismo. 3 factores de la revolución conscientiva. Los estudiamos, los practicamos y invitamos a todos ustedes a practicarlos. A ver, Rebeca, nos preguntas, ¿por eso los judíos guardan rigurosamente el Shabbat? Efectivamente. ¿Por qué entonces en otras religiones como el catolicismo es en domingo? Porque lo cambiaron precisamente. Y lo cambiaron por celos religiosos, porque querían, como tenían oficialidad con el Estado y la siguen teniendo una gran fuerza, ellos dominaron eso y cambiaron el orden de los días para engañar a la gente precisamente. Obviamente los que hicieron eso, los autores de eso, ya quedó en el pasado hace siglos y siglos. No podríamos encontrar un responsable ahora, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿No? Porque querían el dominio total. Porque sabían que cambiando eso, ellos seguían haciendo sus trabajos en secreto en los sótanos de las iglesias antiguas, porque tienen sótanos muy amplios y están conectadas unas a otras, ellas hacían sus trabajos en secreto, pues ellos mantenían el poder, porque hay que entender que el poder lo da el Sabbat, porque Sabaoth es la fuerza, es el Elohim. Pero dejemos el pasado y volvamos al presente. Hay que difundir el orden correcto de los días para que la humanidad se conecte con los dioses, todas sus mañanas haga su oración a cada uno de los dioses que rigen ese día, y que empecemos a ver en la tierra una nueva etapa de espiritualidad, ¿no? Una nueva etapa de comprensión, una nueva etapa de paz. El ser humano necesita en realidad vivir en paz. La vida en luchas, en conflictos, de todos los días nos destruye. Necesitamos aprender a canalizar la paz del Padre. Ya vimos ahí, el Sabbat hay que estar quietos, quietud total. Dice Hugo Castro, por eso es que la ciencia ficción relaciona al planeta Tierra con algo que le llaman la Matrix. Exactamente. Bueno, la Matrix es el sistema en el cual estamos. Y esas conexiones a la Matrix están a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos están conectados a la Matrix. Nos dicen qué pensar, qué comer, a qué saben las cosas, cómo te llamas. Todo es programación. La Matrix es programación. Hasta nuestras mismas células tienen un nivel de programación espantoso con las fuerzas tenebrosas. Necesitamos trabajar sobre nosotros mismos para salirnos de esa Matrix. ¿Cómo? Despertando la conciencia. Aquí y ahora. Viviendo el momento aquí y ahora. Por desagradable que sea, ese es el mejor momento para ti porque es el aquí y el ahora y es la única realidad de tu vida. Gracias por la aclaración a todos sobre el 25 de enero. Saludos hasta Brasil. Ruth Vale. Y creo que había otras personas más de Brasil conectados. Saludos a todos. ¿Qué tiene que ver la alineación de los planetas de este enero 2025? Pues hay planetas siempre alineándose, sinceramente. Ya sea aquí en el sistema solar como en los otros sistemas, también en la galaxia. Siempre hay alineaciones planetarias. Son fuerzas muy sutiles. A veces no las percibimos, lamentablemente. Siempre han existido. El sistema, la galaxia, pues es un sistema de mundos que se alinean hacia alguna dirección, etc. ¿Sí impacta nuestra conciencia? Claro que sí, pero pues estamos muy dormidos. Debemos aprovechar esas fuerzas para despertar. Igual, me conecto, me concentro, invoco a esos dioses, les pido su ayuda y ellos me van a ayudar. Ya les contestaron ahí si hay escuela gnóstica en Cancún. Claro que sí, saludos hasta Panamá. Jehová es la energía creadora, nos dice Nica Aguilera. Realmente no. La energía creadora es lo que está en nuestras células, en nuestros cuerpos, ¿no? Es la energía sexual, lo que se llama en medicina el semen.
¿sí? En ese semen están contenidos los principios vitales, que son los ospermos, etcétera, que son los que realmente tienen la electricidad y van y conectan al óvulo y viene una creación, etcétera. Esa es la energía creadora. Y también estos están saturados obviamente de fuerza solar. Pero Jehová es una parte de nuestro ser también. Es una divinidad, es un Dios. Pero también es un Yod-He-Vav-He o Yod-He-Ve. Nosotros podemos formar a un Yod-He-Ve aquí y ahora. Cuando se da la unión del hombre con la mujer en la intimidad de su hogar y practican la sexualidad, son un Yod-He-Ve, se unen sexualmente, son un Yod-He-Ve, un Jehová, un hombre, mujer, macho, hembra, con capacidades tremendas para crear. De los resultados que tenga esa relación sexual, pues será la creación que tú vas a tener en la vida. Lamentablemente la humanidad sufre porque está precisamente saboreando los frutos de su propia creación. El karma es el resultado de nuestras propias creaciones negativas, del uso equivocado de la energía creadora. Eso es obvio. Nosotros buscamos la raíz del sufrimiento humano está en la degeneración sexual. Los dioses no sufren porque ellos no están degenerados, ellos de hecho están regenerados, son el resultado de la transmutación alquímica en todos los niveles. Entonces, nosotros necesitamos imitar a los dioses. O sea, el esperma es la energía creadora. En el esperma está la energía creadora. Por eso dicen que el agua es el habitáculo del fuego. El fuego es la energía creadora que está en el agua, que está en toda criatura, en toda especie. Juana Celedón dice, la paz se encuentra en la meditación de la palabra y el sabbat nos potencia esa concentración mental y espiritual. Excelente, muchas gracias por ese tip. Hay que buscar la paz, exactamente, en nuestra práctica interior. Ok, creo que hemos hablado mucho hoy y también ha habido muy buena participación. Los felicito y les agradezco. Y vamos a terminar aquí, no sin antes pedirles que cualquier pregunta la sigan escribiendo aquí, que visiten nuestra página web también. Hay mucha información gnóstica ahí. Que visiten una escuela gnóstica en su localidad. Que se inscriban a los cursos de misioneros que nosotros hacemos. Preparamos instructores. Que se inscriban también a los cursos que cualquier misionero gnóstico dé a través de las redes en estos tiempos, ya que no todos podemos viajar y desplazarnos a un lugar X, pero pues nos pueden dar las clases a través de una videollamada, ¿no? Entonces, hagamos algo por nuestra conciencia, por nuestra esencia y por la humanidad.